Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúa bendiciendo. Qué bueno verlos aquí en la casa del Señor. Por favor, bendiga a su hermano, dele una sonrisa. Y algunos comenzaron a cantarla enseguida, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Por favor, acompáñeme al Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, por favor. Cuando estén allí dicen amén, por favor. Versículos 25 y 26. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 y 26. Si están ahí, digan amén bien fuerte para leer. No voy a hablar de la historia del buen samaritano. No es la intención que tengo. Pero la historia nos regala dos versículos que sirven para la enseñanza que quiero compartir. Dice, he aquí, no cualquier persona, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿A quién querían probar? Al Señor Jesús. Y le dice, maestro, déjeme, hago aquí un minuto. El que el intérprete de la ley le haya dicho a Jesús maestro es porque sabe que Jesús tiene algo nuevo que enseñarle a él, que es un intérprete de la ley, que se jactaban de conocer todo lo relacionado con el Antiguo Testamento. De alguna manera él ve al Señor con respeto, pero lo que hace demuestra que no, porque dice que le hizo una pregunta para probarle, o sea, para mirar de qué estaba hecho el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿haciendo qué cosa? No dijo qué cosa, sino qué cosa heredaré la vida eterna. Y el Señor le dijo, y entonces esta es la pregunta de la que voy a basar mi mensaje. ¿Qué está escrito en la ley? Y entonces le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Fueron dos. ¿Qué está escrito en la ley? Y luego la pregunta siguiente es, ¿cómo lees? O en otras palabras, ¿si entiendes lo que lees de la ley? ¿Comprendes lo que lees de la ley? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por estar aquí en esta mañana y poder bendecirte y adorarte a ti, que lo mereces todo, Señor. A ti que eres digno, a ti que eres bueno, a ti que eres precioso y que sustentas nuestra vida cada día por la palabra de tu poder. A ti, Dios de los cielos, te adoramos, Señor, y te bendecimos y suplicamos que nos bendigas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Estoy seguro que en más de una ocasión usted escuchó o dijo el siguiente refrán: de tal palo, tal astilla. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Es un refrán español, no es europeo, no es norteamericano de habla anglosajona, no es asiático, no es africano. Es un refrán español que significa que los hijos heredan las características, los talentos o las costumbres de sus padres. Usted ve eso en casa, ¿verdad? Hay hijos que se sientan como el papá,
tienen las mismas costumbres del papá. Con las hijas también ocurre lo mismo. Y entonces por eso uno cita esa expresión. Lo increíble es que no solo se cita para hablar de las cosas buenas que se hereda, sino también, entonces se dice de otra manera, ahí está pintado igual que el papá. Y las mujeres esgrimen ese grito de batalla para hacer quedar mal a los dos, tanto al hijo como al papá. Es una manera de recriminar alguna situación o comportamiento. De igual manera, así como una astilla de un árbol tiene todas las características de donde se desprende, así se supone que el hijo hereda muchos hábitos y costumbres de los padres. Bueno, teniendo eso en mente, hermano, esta historia se da en un día en que alguien intenta corchar al Señor Jesús, porque lo que intentan es corcharlo, hacerlo quedar mal en una reunión que se presentó y donde Jesús, si usted lee todo el pasaje, está enseñando, está compartiendo cosas, está mostrando su poder, y esta persona quiere hacerlo quedar mal delante de sus discípulos y de la multitud. Y de esta conversación se desprende un principio. Lo que leo, porque eso fue lo que le dijo el Señor a la persona, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, tú mismo puedes encontrar la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, de qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna. La respuesta no la tengo yo aquí, la respuesta tú siempre la has tenido en tus manos. Así que cuando cada vez que tú lees la ley, tú debiste encontrar la respuesta. Y el principio que yo creo que este pasaje nos enseña es que lo que yo leo, lo que veo, lo que escucho, lo que converso, lo que estudio, determina lo que yo creo. Repito, lo que yo leo, lo que yo veo, lo que estudio, hermano, lo que constantemente le estoy dedicando tiempo, determina lo que yo creo. Todo lo que viene a nuestra vida, toda información que viene de afuera, moldea de alguna manera nuestra fe, moldea nuestras costumbres, moldea la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Ninguno aquí, hermano, todo lo que hace, lo que creo que practica es producto de su propia creencia, sino que recibimos cosas de afuera y lo de afuera muchas veces transforma lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y es por eso que usted ve que, ¿por qué los pelados se cortan el cabello de tal manera? ¿Por qué? Porque lo ven, y eso modifica su anhelo de cómo él se quiere ver. ¿Por qué es que las muchachas usan determinado tipo de ropa o las mujeres? ¿Por qué? Porque un día se levantó con una extraordinaria imaginación y dijo, me quiero ver así. No, es porque el mundo presenta estereotipos, modelos, y cada una va escogiendo la que le llama la atención, y así para todas las cosas de la vida. Mire, hermano, usted no quiere comer comida rápida. Dígame, es verdad, usted no quiere, porque usted sabe que eso le hace daño. Pero cuando en estos días salen propagandas que la gente se ha inventado de una manera extraordinaria, como para decir, la vida te ha tratado difícil. Y a veces las cosas se tornan duras y pareciera que no salen adelante. ¿Sabes cómo sales adelante? Con la extraordinaria salsa de nuestra salchipapa. Porque ahora sí son las propagandas de la comida rápida. O sea, primero cuentan una historia que genera un problema y la salchipapa y la hamburguesa te lo va a solucionar. Y aunque usted no crea, eso tiene un poder extraordinario sobre la mente y el corazón. Y usted dice, verdad, mi estómago tiene tránsito lento porque le falta la salsa de la salchipapa. Y va y cambia un hábito que tiene saludable por algo que le perjudica, por todo el entorno que está a nuestro alrededor. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estoy proponiendo? Bueno, un escritor llamado Bill Hall declaró
El tipo de evangelio que creemos, predicamos y enseñamos determina el tipo de discípulo que generamos. Repito, el tipo de evangelio que creemos, predicamos y enseñamos determina el tipo de discípulo que generamos. Y él cerró esta frase diciendo: un evangelio diferente conduce a un Jesús diferente, a una iglesia diferente, a un cristiano diferente y a una cultura diferente. Es decir, lo que yo digo del evangelio, lo que yo leo de la palabra del Señor, va a determinar lo que yo creo y cómo me voy a comportar, cómo interpreto lo que leo de la palabra del Señor. ¿Recuerdan las historias ya tan constantes que les he narrado de aquel hermano que decía que consumir droga era bíblico? Y fumaba marihuana y decía que era bíblico. Y entonces alguien le dijo: ¿pero dónde está eso en la Biblia? Y él citó un texto bíblico, lo dice: porque lo que entra no contamina. Lo que contamina es lo que sale. ¿Dijo o no dijo eso Jesús? Jesús lo dijo. Pero ¿cuál era el contexto de esa historia? La comida. Porque había una discusión entre lo santo y lo que estaba contaminado. Y él decía: a mí todo eso me entra y no sale. Él encontraba en la Biblia un apoyo para su práctica de la drogadicción. ¿Cuánta gente encuentra en la Biblia una excusa para apoyar una creencia, una práctica? ¿No ha escuchado usted más de un hombre infiel decir: ajá, pero David no tuvo 8 mujeres? Y Salomón no tuvo 700 concubinas y 300 esposas. ¿Qué soy yo que no puedo tener 2? Y en una práctica bíblica encuentran, entre comillas, la excusa para lo que ellos creen que es lo que Dios desea para su vida. Ahora, pensando en esto, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 1:7: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que hay gente que toma el evangelio y lo tuerce para que le apoye su práctica, su deseo personal. Tal vez por esta situación, hermano, de que hoy el evangelio se ha cambiado tanto, es que hay una iglesia tan frágil, una iglesia que es derrotada fácilmente por el pecado y por las filosofías que reinan en este mundo. Cristianos que no dan frutos, cristianos faltos de compromiso, carentes de amor misionero o evangelístico, no dispuestos a enfrentar las pruebas, porque el cristiano moderno apenas enfrenta una dificultad, se va de la vida cristiana. Cristianos débiles en el carácter. Y todo porque nosotros, quienes enseñamos, tenemos la culpa de presentar muchas veces un evangelio diferente al evangelio bíblico, al evangelio de Dios. Así que en esta mañana, basados en el título del mensaje, de tal evangelio, tal discípulo, yo voy a tratar de hablarles en esta mañana de los diferentes tipos de evangelio que se predican hoy en día por todo el mundo. ¿De qué voy a hablarles? Los diferentes tipos de evangelio que se predican hoy por todo el mundo. Y esos tipos de evangelios tienen discípulos particulares. Entonces vamos, por favor, acompáñenme a todo lo que es este recorrido. Así que el primero, me ayudan, por favor. El evangelio de solo perdón. Ese es el primer evangelio que se predica hoy en el mundo. ¿Cuál es el nombre? El evangelio de solo perdón. Para los que toman apuntes, este tipo de evangelio solo habla del amor de Dios. Solo resalta el amor de Dios y su deseo de salvar a la humanidad. Mire, este evangelio es sencillo y este evangelio es usado en 4 pasos para llevar a la persona a experimentar el amor de Dios. Usted y yo conocemos esos 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Dios hizo al hombre bueno. ¿Cuál es el segundo? El hombre pecó contra Dios,
¿verdad? ¿Cuál es el tercero? Tenemos que acercarnos al Señor para experimentar de su amor. Y una vez yo me acerco al Señor, recibo perdón y la gracia de Dios. Es lo que se llama a nivel evangelístico las 4 leyes espirituales, para nosotros salir a compartir la buena nueva de salvación. Este evangelio enseña que una persona es cristiana porque hace una oración. La oración de fe no existió en la iglesia cristiana sino hasta finales de 1700. ¿Cómo se sabía antes de esto que una persona era cristiana? Por el modelo bíblico. El modelo bíblico dice es: por sus frutos los conoceréis. Pero hoy nosotros creemos que una persona es cristiana porque dice: Señor, te recibo en mi corazón. Y nosotros creemos que esa oración es la práctica que nos han enseñado por algo más de 200 años, lleva a una persona a ser cristiana. Bueno, es que tenemos gente que hace la oración de fe aquí y va afuera y se emborracha. Entonces, ¿qué pasó? Por eso en la antigüedad solo se sabía que un creyente o que una persona era cristiana cuando había pasado un tiempo. Cuando por lo menos 3 años se demoraba el discipulado. Hoy nosotros queremos discipular a una persona en 4 meses. Pero en la época bíblica y posbíblica del Nuevo Testamento, los discipulados duraban hasta 3 años para poder ver si la persona había dejado de robar, había dejado de mentir, había dejado el adulterio, la fornicación. Y después de evaluar sus frutos, se evaluaba y decía: esta persona es cristiana. Pero solo el evangelio del perdón muestra el mensaje de amor, y usted ve a todas las personas diciendo: el Señor te ama tal cual eres, ven a Él, Él te acepta así, y es verdad. Pero ese evangelio es incompleto. ¿Y por qué es incompleto? Porque no habla del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Abandonar el pecado. Amén a eso. Arrepentimiento es darle la espalda. Es decir, yo voy allá y le doy la espalda al pecado y le doy mi rostro a Dios. Eso es conversión. Cambiar de rumbo, de estilo de vida. Este evangelio no habla de seguir al Señor y tomar la cruz, ni tampoco habla de ser obedientes a la palabra del Señor. Según este evangelio, Jesús solo vino para salvarnos. ¿Ha escuchado usted eso? Jesús vino a la tierra para salvarnos. Hermano, eso es parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. Y sí, ellos dicen: Jesús vino a salvarnos, pero lo que no dicen es de lo que Jesús exige para que nosotros le sigamos. Jesús sí hace exigencias. Jesús dice: cree en mí y serás salvo. Está bien, yo creo en Él y soy salvo, pero una vez soy salvo, Él exige de mí algunas decisiones que yo debo tomar para poder no ser solo salvo, sino para poder ser su discípulo, su seguidor. Pero la gente que predica este evangelio lleva a las personas solo a pensar en el cielo y la eternidad y la salvación, pero no les hablan de cómo vivir en esta tierra ahora, como seres humanos, como creyentes, como esposos, como padres, como hijos. Así que este tipo de evangelio de solo perdón levanta cristianos vampiros. ¿Sabe cuáles son los cristianos vampiros? Los que solo desean un poco de la sangre de Cristo para ser salvos, pero quieren vivir su vida como les place, como les da la gana, a su manera. Este evangelio lleva a poner a las personas la mirada en el cielo. Usted no ve que hay gente que solo desea: Señor, ven, llévame al cielo, llévame al cielo. Oiga, ¿por qué mejor no le decimos: Señor, mientras me llevas al cielo, enséñame a ser buen esposo, enséñame a ser buen hijo, enséñame a ser buen empleado? Pero el evangelio de solo perdón hace que la gente solo ponga la mirada en el cielo, en la eternidad. Y sí, un día vamos a estar en la eternidad, pero mientras estamos en la eternidad, debemos ser buenos aquí.
en la tierra. Esa es la incongruencia de algunos cristianos que vienen a la iglesia, oran, ayunan, pero dicen vulgaridades. Sí los hay, y bastante. Que usted ve que vienen a la iglesia y oran y hablan en lenguas, pero maltratan a la esposa. De vez en cuando se pegan la miradita a la pornografía. Y de vez en cuando se toman una corona porque creen que la corona es menos pecadora que el águila. No, y como Rápido y Furioso le dio propaganda, entonces ellos se sienten rápidos y furiosos en su ser interior. Hermano, Dios nos ama. Dígame a eso, Dios nos ama. Pero Dios demanda cosas de nosotros. Y no podemos hablarle a la gente solo de que Dios los ama. Dios también demanda cosas de nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál fue la primera exigencia de Jesús? Niéguese a sí mismo. O sea, no viva para sí, viva ahora para mí. Esté dispuesto a sufrir, tome su cruz y luego, si venga, sígame. Ahora hay un segundo evangelio. Y es uno que ha cogido fuerza desde Europa y Estados Unidos. Y es el evangelio liberal o progre. Este evangelio deconstruye la Biblia. Déjeme explicarle la expresión de construir la Biblia. La palabra deconstruir significa desmontar un concepto o una construcción, sea intelectual, religiosa, social, por medio de un análisis, entre comillas, profundo, para levantar una nueva idea o un nuevo concepto. Este evangelio progre lo que busca es desarrollar una defensa teológica a favor del liberalismo, encontrar en la Biblia un apoyo para todo lo que ellos consideran que la iglesia debe practicar en este tiempo. Y la expresión de esta iglesia progre es hacer del evangelio algo relevante. O sea, queremos que el evangelio sea conocido, que sobresalga, que sea importante y que se destaque. Y por eso, este tipo de evangelio, ¿sabe qué ha hecho en primer lugar? Sacar de la Biblia todo lo milagroso. Quienes practican este tipo de evangelio no creen en los milagros que aparecen en la palabra de Dios. Yo he estado en reuniones, hermano, con gente estudiada y de pronto dicen, sí, y son pastores, son ministros de Dios y de pronto dicen, así como el mito de Jonás y la ballena. Bueno, la Biblia no dice ballena, la Biblia dice gran pez. Ahora mire, es un pastor, es un ministro de Dios, pero ¿cómo ve la historia de Jonás? Como un mito. Para ellos es ilógico que un pez se pueda tragar a un ser humano, llevárselos a millas de distancia y vomitarlos cerca de la ciudad donde Dios le había dado la misión. Para ellos eso es imposible. Ellos no pueden aceptar el cruce del Mar Rojo y entonces han dado otras teorías, que por donde cruzó el pueblo de Israel, el Mar Rojo solo tenía 60 centímetros de altura. Claro, toda una multitud puede pasar de ahí. Ahora, explíqueme, ¿cómo en 60 centímetros se ahogó todo un ejército? Porque eso dice la Biblia, que Faraón y su ejército quedaron ahogados. Hermano, en 60 centímetros, de pronto un bebé, un niño pequeño, pero un soldado con carros errados. Pero ellos no pueden entender un milagro, porque es que hoy en día hable de milagros y el mundo científico se escandaliza. Y como el mundo científico no puede aceptar los milagros, quienes predican el evangelio progre sacan lo milagroso de la palabra de Dios. Y entonces lo que quieren es, por medio de la ciencia, dar una explicación a las Sagradas Escrituras. Hermano, la Biblia no es un libro científico. Téngalo claro. Aunque la Biblia tiene datos científicos, la Biblia no fue escrita para ser analizada por medio de la ciencia. La Biblia fue dada a nosotros para que por fe entendamos que hay un Dios en los cielos que hizo todo este universo y que tiene un plan extraordinario con nuestra vida. Listo. No hay más.
Ni usted ni yo podemos explicar científicamente Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién puede explicar eso, hermano? ¿Quién puede? Nadie. Pero usted ve que en la historia hay gente que ha tratado y no ha podido. Este evangelio progre rechaza la encarnación. ¿Por qué rechazan la encarnación? ¿Por qué creen? Porque es un milagro de que un hombre no tocó a María, sino que Dios con su poder la cubrió y ella tuvo al Señor Jesús. Este evangelio progre no acepta la soberanía de Jesús. Tampoco acepta el pecado. No, el hombre no es malo. El evangelio progre dice, el hombre no es malo. Eso es lo que enseñan hoy en muchas facultades de ciencias humanas en el mundo. Que el hombre va desarrollándose para bien. Dios dice lo contrario, que Él hizo al hombre bueno y el hombre se ha ido degradando moralmente por la presencia del pecado. Pero nos venden la idea de que la sociedad es buena. Hermano, el pecado ha hecho la sociedad mala. Esa es la realidad mundial. Y eso no solo está en los grandes. Usted nos analiza cómo un niño tan pequeño ya lleva como la malicia dentro, hermano. Y usted ve que el peladito se coge algo y lo esconde. Y usted le dice, Juan, ¿dónde está eso? Y el peladito es... ¿Cómo un bebé viene con eso? ¿Por qué viene con eso? Por el pecado en nuestra vida. Por la maldad en nuestra vida. Pero el evangelio progre dice, no, vamos desarrollándonos hacia el bien. No, la Biblia dice todo lo contrario, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El evangelio progre no acepta el infierno, porque si no hay pecado, pues no hay lugar de condenación, donde echar a las personas. No dan lugar a la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque el hombre, según ellos, no es transformado por la obra de Dios, sino por medio de la educación y de la capacidad que el hombre pueda tener. Y todo concepto de sexualidad humana lo ha distorsionado. ¿Sabe que esta distorsión de la sexualidad humana no nació en la gente no creyente, sino en iglesias cristianas? ¿Por qué? Porque hemos tomado la Biblia para apoyar una idea. Y entonces los que creen en la homosexualidad, que Dios nos hace así, entre comillas, encuentran en la Biblia pasajes como David le dijo a Jonatán que su amor fue más dulce que el amor de las mujeres. Ahí está la prueba, dicen ellos, de que aún los hombres de Dios pueden tener ese tipo de prácticas homosexuales. No, ignorancia cultural, ignorancia histórica, ignorancia bíblica, hermano. Pero claro, se toma un texto, se saca de su contexto y se enseña algo para apoyar la bajeza de la práctica del pecado. Cuando uno escucha todo esto de este tipo de evangelio, Richard Niebuhr, creo que hay una frase allí, declaró esto concerniente a este tipo de evangelio. Un Dios sin ira trajo a hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de la administración de un Cristo sin cruz. Esta es la verdad del evangelio progre. No hay que dar cuentas, no hay que rendir cuentas a Dios. Podemos hacer todo lo que quieras porque no hay tal sufrimiento. Ahora este evangelio se adapta a la cultura occidental o se está adaptando y acepta cosas que anteriormente el evangelio sancionaba. Mira, hace unos 30 o 40 años las iglesias cristianas considerábamos que algunas prácticas no eran aprobadas por Dios. Pero hoy el mundo evangélico está aceptando cosas que antes rechazábamos. Como por ejemplo, un par de hombres casados siendo pastores de una iglesia. Un par de mujeres casadas siendo pastoras de una iglesia. Leí una noticia estos días, ¿no?, de un hombre pastor que abandona a su esposa por una empleada de la iglesia y luego fundó una iglesia que dice todos somos amados. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ese es el evangelio
que en muchas partes del mundo se predica. La libertad para cualquier tipo de prácticas. Así que nos preguntamos, para cerrar esta idea de este evangelio, si nadie será condenado, entonces ¿para qué un Salvador? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué la urgencia de buscar a Dios? Entonces, ¿dónde quedan versículos como que dicen, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado? Llamarle en tanto que está cercano. Y luego, ¿cuál es la invitación? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. George Orwell dijo una vez, algunas ideas son tan estúpidas que solo un intelectual podría creerlas. Porque ¿sabe dónde cala más esto? En el intelectualismo que rechaza la palabra de Dios. Hay un tercer evangelio. Usted sabe y lo ha escuchado mucho. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de la prosperidad. Pare de sufrir. Como se le conoce a algunas de estas organizaciones, ¿no? Este tipo de evangelio tiene una premisa. Dios garantiza salud, riqueza y bienestar si tenemos la fe suficiente y si ponemos en práctica algunas cosas. Si yo practico algunas cosas y tengo fe, Dios me bendice en todo. Entonces algunas denominaciones venden un pedacito de la madera de Jesús. ¿Se ha escuchado eso? La espiga bendecida. Y la gente compra la espiga. Hermano, yo digo, ¿cuánta madera habría tenido la cruz del Señor Jesús? Que no se agota, hermano. No se agota. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que la gente cree eso. Y la gente compra su pedacito de madera de la cruz del Señor Jesús. Venden espigas consagradas. Yo no me imagino la escena de la persona en la casa. Es fetiche, ¿no? Fetiche evangélico. No me imagino eso. Se venden los aceites ungidos. Y hay gente que los compra. Eso es lo peor. Que hay cristianos que los compran. Están frente a los templos las botellitas de aceite ungido. ¿Cuánto valen? 20,000. Y el otro no, 30. ¿Cuál es la diferencia entre el de 20 y el de 30? No me diga 10,000. No, es que por eso se hicieron 3 días de ayuno. Por el otro solamente se consagró. Y por eso es más barato. Ese tipo de prácticas están hoy reinando en el mundo cristiano. Hermano, porque ¿quién no quiere que le vaya bien? Todos quieren ser prosperados aquí. Ese era el deseo de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tenga claro, ese versículo es el deseo de un hombre, Juan, que le escribe a su discípulo. No es una declaración de Dios para nosotros, sino el deseo de Juan de ver a su familia en la fe bien. Por eso uno cuando lee la palabra del Señor tiene que hacer la diferencia cuando habla Dios, cuando hablan las personas que escriben la palabra de Dios, y de vez en cuando habló Satanás, porque Satanás también habló por ahí en la Biblia, ¿no? Y uno tiene que descubrir cuándo habla, qué propósito tiene para no enseñar lo incorrecto. Este tipo de evangelio toma un texto, lo saca de su contexto para apoyar sus ideas de bienestar. Y entonces usted oye en esos cultos testimonios de sanidad, testimonios de provisión. Y cuando han contado todos los testimonios de sanidad y de provisión, la pregunta final es, ¿cuántos quieren pactar por eso? Hermano, eso toca, ¿oyó? Eso toca. Nosotros queremos ver a nuestra familia salva. Tú no tienes que pagar para que tu familia sea salva. Tú no tienes que entregar dinero para eso. Tú y yo debemos orar por eso, pero también hablarle a la familia. Dios hace la obra. No hay nada que usted y yo podamos comprarle a Dios. Cuando Él ha dicho, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, una cosa muy distinta es que si usted recibe algo de Dios y está agradecido, usted dice, esto yo te lo consagro. Pero nadie lo manipuló. Nadie le dijo, da 100, da 200. Hace años ocurrió algo aquí en la iglesia
que voy a contar por bien de los nuevos y recordatorio de los antiguos, para no decirles viejos, de los antiguos. Nosotros nunca hemos tenido la costumbre de pedir cantidades de dinero, jamás, no es nuestra práctica. Sí hemos pedido ofrenda para cosas específicas y ustedes ven que lo hacemos, que se lleva a cabo eso. Y recuerdo que un día vino un predicador aquí, de un país vecino, y como yo más o menos conozco de dónde viene, la primera advertencia que le dije fue: hermano, le agradezco que no pida plata. Ya que se lo agradezco. Hermano, se fajó un mensaje, hermano. ¡Qué mensaje extraordinario! Se lo confieso, una bendición para mí. Cuando él termina, yo dije, excelente. Y él termina diciendo, ahora, yo dije, ya. Cuando dijo ahora, yo dije, se la va a embarrar. Y efectivamente, dijo, yo viajo mañana. ¿A quién le interesa que él viaje mañana, hermano? Eso es algo personal. Yo viajo mañana y necesito recoger una plata. Hermano, ya las orejas me ardían como de la rabia que yo tenía. Entonces yo me vine subiendo y me le puse atrás. Aquí y él está ahí. Entonces yo por detrás le digo en voz bajita, deme el micrófono. Pero el hermano ya había entregado los sobres y ya habían hermanos que habían entregado dinero. Entonces él me entrega el micrófono y yo terminé el culto instantáneo, hermano, del fastidio que tenía. Y cuando termina el culto voy y me la acerco y le digo, ¿me da la plata o se la quito? Porque yo le dije a usted que no pidiera plata. No, que esa es mía, esa no es suya. Esa es de los hermanos que de manera incauta cayeron en su trampa. Hoy uno pide una ofrenda y no dan, viene otro y se la dan. ¿Usted no le parece eso extraño? Eso es como en la casa, que el papá le dice a los hijos, colaboren y no colaboran, pero le dan al vecino. Así pasó aquí en la iglesia. Entonces le dije, ¿me la da o se la quito? No se la doy. Entonces llamé a dos que estaban de los diáconos y les dije, mire para allá, estaba el chavo en esa época, Hermes. Y le dije, si usted no me la da, le digo a ellos dos que se la quiten. ¿La quiere a la buena o la quiere con ellos? Entonces sacó los sobres y me los entregó. Y llamé a cada hermano y le dije, tome su plata y tome su plata. Amen la iglesia, les dije. Entonces yo le dije a quien era el administrador en esa época, por favor, entrégale la ofrenda. Yo sabía que él iba a viajar y somos conscientes de eso y queríamos ayudarle. Así que cuando yo le voy a dar la ofrenda, me dice, ahora no quiero nada. Y se fue. Cuando dio la vuelta como que se arrepintió. Y ese día había venido un cantante a ministrar también y mandó al cantante. Y el cantante me dijo, pastor, el hermano lo pensó, que se iba a recibir la ofrenda. Dígale que no le voy a dar nada. No le voy a dar nada, que se vaya. Yo pensaba bendecirlo, ahora no. Que lo bendiga su deseo de tener dinero. Hermano, nosotros no podemos vender la fe. Es cierto, Dios sana, amén a eso. Dios también provee. Pero yo no puedo manipular a Dios con mi plata, ni decirle cuándo o cómo tiene que hacer las cosas. Él es Dios, no yo. Él es soberano, no yo. ¿Sabe qué es lo que ocurre con este tipo de evangelio? Que muestra a Dios como alguien que tiene que suplir todos nuestros caprichos. Y tomamos versículos de la Biblia como deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, para creer que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros deseamos. Hermano, a veces Dios no nos da lo que nosotros deseamos, porque Él nos conoce. Y Él sabe que todo, si Él nos diera todo, Dios no es sinvergüenza como los padres modernos que le dan a sus hijos todo lo que le piden. Dios no es así de sinvergüenza.
Si usted acostumbra a su hijo a eso, usted le está enseñando que en la vida todo siempre se da y en la vida no se da todo siempre. A veces hay pérdidas y fracasos en la vida y ellos tienen que aprender que la vida no es rosas y risas, que a veces ahí no, que a veces usted invierte y le va mal y eso no significa que usted es un fracasado, sino que lo sigue intentando una y otra vez con la gracia de Dios. Pero el evangelio de la prosperidad muestra a Dios como si fuera nuestro sirviente. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que se usa este tipo de evangelio para manipular a las personas, especialmente a los que están necesitados. A los que están necesitados. Hermano, ¿quién en necesidad que le digan, entrega 100,000 y Dios te va a dar 1,000,000, no lo da? Sea sincero conmigo, ¿quién no lo hace? Eso es casi como apuntar la lotería. Entonces, Dios, ¿cómo que vende baloto? No. Para estos predicadores de este tipo de evangelio, lo espiritual y lo material están separados. Y por eso es que usted ve que muchos que practican este tipo de evangelio tienen grandes bendiciones materiales, pero su vida moral es un deterioro. Y hacen quedar mal el evangelio del Señor. Sí, tienen más poder y más riquezas, pero tienen más de lo que su carácter puede soportar, de lo que su vida espiritual puede soportar. Número 4, el evangelio a gusto del consumidor. Este evangelio es el más predicado en la actualidad, porque el evangelio a gusto del consumidor promete inmediatez, facilidad, rapidez, una teología sencilla y resultados instantáneos. Usted escucha a estos predicadores que dicen, yo oré anoche y hoy recibí un milagro. Y el que lleva 20 años orando por algo, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, si él oró anoche y ya hoy, ¿será que yo no sé orar? Y ese creyente entra en una angustia existencial. Este tipo de predicadores dice, yo ayuné 3 días y al cuarto recibí la respuesta. Y usted que ha ayunado 345 días desde que es cristiano, no ha recibido respuesta. Entonces usted dice, yo como que no ayuno mal. Por eso es que no debo tomar el tinto cuando me levanto. Para el ayuno. Y batalla con su vida, batalla con su fe. Porque para estos predicadores, la madurez espiritual es el resultado de eventos y de métodos. Hoy en día no hay tantos eventos, o mejor, hoy en día hay tantos eventos en las iglesias cristianas que la gente cree que los eventos son los que producen madurez. No, hermano, la madurez es un proceso de toda la vida. Y yo creo que un congreso de damas es bueno. No vamos a hacer el congreso este año. ¿Dónde está Betty? No vamos a hacer el congreso. Yo creo que el congreso de damas es bueno. Pero el congreso de damas no te hace más espiritual. No te hace. Un campamento es bueno, le marca la vida a uno. Yo fui a campamentos extraordinarios. Créame, yo fui a campamentos que marcaron mi corazón. Pero quedó ahí la experiencia, el momento. Y eso pasa. Pero hay gente de este tipo de evangelios de a gusto del consumidor, que por eso es que usted ve que hoy hay iglesias para los homosexuales, iglesias para los hombres de negocios, iglesias para jóvenes, iglesias para mujeres, iglesias solo para hombres, iglesias solo para niños. Pareciera que no cupiéramos todos en una sola congregación. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje de este evangelio cala profundo en las personas, porque la vida de hoy es una vida rápida, que va como a un ritmo acelerado, cargado de facilismo y de comodidad. Así que lleva a las personas a buscar una iglesia que satisfaga su deseo y no una donde se le forme y se le eduque. Es por eso que usted le pregunta a algunos que vienen a los templos cristianos, ¿tú eres cristiano? No, yo voy, a mí me gusta. Ya ahí se quedaron.
Me agrada, la gente de ahí es buena. Es buena. El pastor enseña bien. Se demoraron. Los líderes son buenos. A los niños me lo entretienen, me quitan ese encarte. Cuando estoy en el culto, me lo quitan. Hay todo. Usted, pero ya te comprometiste. No, yo. Hasta ahí. Por supuesto, si algo de lo que se enseña de pronto un día no le gusta, se va. Se va en busca de una iglesia que diga lo que él quiere escuchar. Y por eso que usted ve que hay creyentes, hermanos. Un día, cuando lleguen al cielo, el Señor no va a saber de dónde eran. Se abre la puerta del cielo. ¿Tú dónde te congregabas? La verdad, Señor, yo fui a 1, 2. Mire, tengo una frase. Dallas Willard declaró: la razón por la cual la fe cristiana no ha logrado transformar a las masas y hacer un mundo más justo y pacífico es porque no ha conseguido transformar la vida y el carácter de los creyentes. Y todo esto se produce por la falta de un discipulado transformador. Este tipo de evangelio habla no de lo que usted requiere de parte de Dios, sino de lo que usted quiere escuchar. Por eso Pablo, hablando a Timoteo, hablando a Timoteo en su segunda carta, dice: porque en los posteros tiempos habrá muchos que tendrán comezón de oír la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio en todo, predica la sana doctrina. Y de eso voy a explicar más adelante porque lo voy a tocar aquí al final. Evangelio al gusto del consumidor. Hay iglesias donde la gente va vestida como quiera, literal, como quiera, hermano. Conozco una iglesia donde se permiten las expresiones cariñosas de las parejas del mismo sexo en pleno culto. Así que mientras se está enseñando, allá se pueden dar, termino con el evangelio conservador. ¿Cómo llamamos también nosotros a ese tipo de predicación? Legalista, ¿no? Religiosa, muy formal. Ahora, este tipo de evangelio enfatiza lo que se llama la sana doctrina, pero no desde el punto de vista bíblico, sino de lo que ellos creen que es la sana doctrina. Entonces una vez me dijeron a mí: ¿dónde se congrega usted? Y yo dije: en las asambleas de Dios. Y ella dijo: no, yo soy de la sana doctrina. Oiga, como si yo fuera de una doctrina embolatada. Y yo: ¿cómo así de la sana doctrina? Si yo también. ¿Y por qué? ¿Por qué juzgan de esa manera? Porque como pastor en 3 semanas, yo no estoy vestido así. En 3 semanas yo estoy con un jean y un suéter. Y entonces, como me ven que yo estoy con un jean y un suéter, yo no soy de sana doctrina. Juzgan inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienen una estructura religiosa metida en su cabeza. Entonces los lleva a decir este o aquel si son o no. En este tipo de evangelio, la práctica de un código moral y religioso es lo que más se exige para ser salvo, para ser parte de la iglesia de Dios. Y casi como que son dueños de una verdad exclusiva. ¿No nota usted de ese tipo de evangelio? Ellos son los que conocen la verdad. Entonces son de los que dicen: anoche Dios me dio una revelación. A nadie más, solo a ellos. Y ellos son exclusivos en la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios. Me pareciera que Pedro les dijera casi al oído que ninguna interpretación de la Biblia es de carácter privado. O sea, nadie puede decir: yo tengo la verdad exclusiva de Dios. Nadie. El único que tiene la verdad exclusiva de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El único. Todos los demás interpretamos las Sagradas Escrituras y recibimos iluminación, no revelación. Recibimos iluminación, porque la revelación está dada ya. Esto es la revelación, la Biblia. ¿Qué necesito yo? Que la revelación se ilumine delante de mí y yo pueda comprender
la palabra de Dios. Para este tipo de evangelio vivimos una lucha constante entre el bien y el mal. Por eso es que este tipo de iglesias, todo lo que ocurre malo se lo echan al diablo. Todo. Se cae un cuadro fuera en el nombre de Jesús. Así pasa. Todo es como espiritual, hermano. Se le cayó un diente al niño. Señor, sánalo. ¿Cuál sánalo? Está mudando. Déjelo que se le caigan. Ya si se le cae a los 40 años, ya es otra cosa. Pero hay gente que vive como con un miedo en este tipo de predicación. Que van por todos lados como echando fuera todo. Todo, hermano. Entonces, si el esposo se acerca para buscarle la intimidad, apártate de mí. Satanás, porque no ponen a mí en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En serio, hermano, no estoy exagerando. En serio. Muchas mujeres que viven en este tipo de evangelio, por eso sufren de infidelidad. Porque para ellas les han enseñado que la intimidad con su esposo es pecado. Porque el pecado fue que Adán buscó a Eva. Sí. Si yo les contara que no fue Adán el que buscó a Eva. Adán estaba tranquilo, hermano. ¿Sí o no? Fue Dios el que le dijo, le haré ayuda idónea. Fue Dios. Adán estaba en paz en el paraíso. Dios dijo, Adán no puede ser más feliz que yo. Ok, ese es un chiste malo. Después no me abrazan en la noche. Ok. Así que para este tipo de evangelio la salvación es el resultado de una vida estricta, hermano, y de creencias correctas. Entonces estas son las personas que dicen, ¿qué dice el catecismo de no sé qué? ¿Cuál es la declaración de esto? Y si una persona no recita todo perfectamente, evalúate. No vas a ser salva. Imagínense que los primeros cristianos ni la Biblia tenían. Nadie tuvo Biblia hasta cuando por medio de la imprenta, la Biblia se puso a disposición del público. ¿Quién tenía las Sagradas Escrituras? Solo los líderes religiosos. Y ya, no más. Por eso la bienaventuranza de Apocalipsis es bienaventurado el que lee, que era el lector, y bienaventurado el que escucha. No dice bienaventurado el que tenga una Biblia. No, porque no eran las prácticas. Nadie podía leer las Escrituras. Yo no creo que Dios va a decir, a ver, vienes para el cielo, recítame el Salmo 91. No, Dios no va a hacer eso, hermano. Dios sabe las limitantes que hay en muchos de los seres humanos con respecto a eso. Estas personas que predican este evangelio, como las primeras, solo piensan en la eternidad y llevan a las personas a alejarse del mundo, porque el mundo es contaminante, porque el mundo es malo, porque el mundo es perverso. Entonces usted abandona a sus amigos, no habla con la familia, no habla con nadie en la empresa porque no quiero que nadie me contamine. Bueno, si usted no quiere que nadie lo contamine, diga al Señor que se lo lleve. ¿Qué hace aquí en la tierra? ¿Qué hace aquí? Estamos aquí, hermano, para hacer luz de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo voy a hacer luz si yo me alejo? No, yo tengo que estar cerca, pero en ese entorno yo soy diferente. Y eso es lo que atrae a las personas. Que yo, rodeado de gente inconversa, no digo grosería, no echo un cuento de doble sentido, no me río de algo vulgar. Y entonces la gente dice, él es raro, ella es rara. No, no somos raros. El Señor está en nuestro corazón y nos hace distintos. Este tipo de evangelio no es nuevo. Y por eso por allá en el siglo III y IV se crearon los monasterios
y la gente que se iba para las cuevas a aislarse del mundo y del pecado. Y nacieron los anacoretas y nacieron los santos de los pilares. Gente que se montaba en pilares de piedra muy altos para que nadie los pudiera tocar y no contaminarse. No. Jesús cogía niños y los ponía en sus piernas. Jesús tocaba a los enfermos. Jesús se acercaba a la gente rechazada por la sociedad. Jesús dijo: no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba para que toda la gente sea iluminada. Una vez más, Dallas Willard, y con esto cierro, dijo: no se entiende cómo es posible que alguien sea capaz de depender de Cristo para la vida eterna sin depender de Él para esta vida. No lo entiendo. No entiendo, dijo él, cómo hay gente que con su estricta manera de vivir solo piensa en llegar al cielo y no piensa en acercarse al que está a su lado. Quizás pensando en eso, el apóstol Pablo dijo una vez: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Tenga claro, hermano, que está aquí. Cuando usted hace la comida, usted lo está haciendo como para el Señor. Y Dios es glorificado ahí. Pero si usted está haciendo la comida y dice que no sé, que todos los días tengo que hacer el almuerzo, qué fastidio. Ya Dios no es glorificado ahí. No es glorificado ahí. Y si usted está lavando la ropa y dice: es que ensucian, no lo consideran a uno, entonces ya Dios no es glorificado ahí. Así es. Y cuando usted viene al templo y usted dice: otra vez domingo, y otra vez ve a los hermanos, usted no está glorificando ahí a Dios. Pero cuando usted viene y dice: hace 8 días no veo a los hermanos, qué alegría ver a los hermanos de la iglesia. Y un abrazo y un saludo trastorna el mundo espiritual, porque lo está haciendo como para el Señor y no para los hombres. Ahora, ¿por qué dejo todo esto como base? Porque en febrero voy a hablar del evangelio del reino. Ya le mencioné 5 tipos de evangelio que se predican. ¿Cuál es el primero? Solo perdón. ¿Cuál es el segundo? O progre, ¿no? Acepta todo. ¿Cuál es el tercero? Ok, ¿cuál es el cuarto? A gusto del consumidor. ¿Y cuál es el último? Legalista. Mire, algunos de nosotros estamos por ahí en alguno de esos. Algunos estamos metidos por ahí. ¿Cuál es mi intención? Que nos evaluemos. Y que nos evaluemos porque Jesús dijo, Jesús y Juan el Bautista dijeron: será predicado el evangelio del reino. Hay un solo evangelio, el evangelio del reino. Y a veces no predicamos el evangelio del reino, sino nuestro evangelio. Y ese evangelio distorsiona toda la fe de muchas personas. Y les invito para que vengamos con un corazón dispuesto para recibir eso en la próxima oportunidad. Amén. Colóquese en pie, por favor. No, a las de Panamá no se la di. Le di fue al de que cantó. No, él no le di. Para que sea serio y se organice. Ok, miren. Como te formen, tú formas. ¿Cierto que sí? Es lo que Liliana constantemente dice, que las historias en la familia se repiten. Porque aunque querramos o no aceptarlo, usted en su casa discipula a su familia. Y se portarán como usted se porta. Tendrán hábitos como usted los tiene. Entonces, si su hijo es el que come así, alguien en la casa come así. Así come.
porque ellos se dan cuenta de esas cosas tan pequeñas y lo imitan a usted. ¿Ok? Entonces, decía que como nos disipulan, discipulamos. Yo recuerdo cuando yo comencé a salir a predicar, cuando comenzaron a invitarme a predicar, la hermana Paulina un día me dijo: Carlitos, yo voy a pedirle solo un favor. Nunca exija nada cuando alguien lo invita a predicar. Usted vaya. Porque usted no conoce las condiciones de las personas que lo invitan a predicar. Si le toca dormir en un colchón, perfecto. Si le toca dormir en una estera, perfecto. Si le toca dormir en una banca, dormí en bancas, perfecto. Si le toca dormir en el suelo, he dormido con Liliana en invitaciones en el suelo. Un día le va a tocar un buen hotel, así dijo. Pero usted no exija nada, ni hospedaje, ni dinero. Dios tiene cuidado de usted, así me dijo. Y entonces yo aprendí eso. Y mire, hace poco me invitó a un concilio para estar predicando en un evento. Y después de explicarme qué querían, termina la conversación así: pastor, la pregunta difícil, ¿cuánto cobra usted? Y yo le dije: hermano, esa pregunta no es difícil, quiero que tenga tranquilidad. Yo no le cobro nada, déjeme ir, escuche. Yo le dije: escuche, primero escuche, y de ahí mira, pero no le voy a cobrar ningún dinero. Así que yo me fui a la invitación y prediqué, todo el día prediqué 3 veces en el día. Y cuando terminó la predicación, se me acerca, agradeció, y luego me invitaron como 2 o 3 pastores más a sus iglesias y eventos para estar este año, es posible. Y yo me vine tranquilo. Así que cuando ahora Angélica comenzaron a invitarla, un día le dije: ven acá, cuando te inviten, ni se te ocurra decirle a una persona cuánto te van a pagar, ni dónde deben hospedarte. Dios tiene cuidado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. Hermano, no hagamos nada en la obra del Señor por lo que nos puedan dar. Eso es añadidura. Lo más importante, como le decía a los diáconos en la reunión de ayer, es la honra de poder servir a nuestro Dios. Así que levante sus manos, por favor, y agradezca. Agradezca. A ver, levante sus manos y diga: Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es pura. Cuando uno lee el Salmo 119, descubre el corazón de aquellos que se encontraron con la palabra de Dios. Dijeron cosas tan hermosas: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuánto amo yo tu ley, dijo alguien todo el día, ella es mi meditación. La exposición de tus palabras alumbra, declaró otro, hace sabio al sencillo. Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Y a veces, sin darnos cuenta, la torcemos. Y la torcemos para beneficio y provecho propio, no para la honra de Dios. Por favor, perdónanos, Padre, por eso. Ayúdanos para tener claridad como esa que el Señor le dio a ese intérprete de la ley, que tratando de, con una pregunta, buscar algo que lo hiciera quedar bien, descubrió, Señor, que cuando nos acercamos adecuadamente al texto de tu palabra, podemos tener una buena interpretación de él. Por favor, Señor.
No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros. No anhelo tesoros ni la bendición. Diga, no busco más dones. No busco más dones. No busco la unción. Mas no saciará para siempre tu sed. Diga, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo antes que tener. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Oh Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Por favor, yo te lo pido. Y que tengamos el discernimiento para que cuando escuchemos, sepamos, Señor, evaluar, tomar lo bueno y desechar lo malo con tu gracia y con tu poder. Muchas gracias, querido Padre. Muchas gracias, querido Padre. Amén y amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Muy bien. Vamos a adorar a nuestro Dios con lo que hemos propuesto en nuestro corazón.